This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. ¿Alguna vez te has imaginado a un profeta casado con una prostituta? En este video revelaremos la controvertida historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo inimaginable, desafiando toda lógica. Mostró al mundo una lección de amor y redención que desafía nuestra comprensión. Descubra cómo este antiguo drama bíblico puede transformar sus puntos de vista sobre el perdón y la lealtad. No creerás lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que revela sobre el poder del amor verdadero. Quédate con nosotros y descubre los misterios que esconde esta fascinante historia. ¿Por qué Dios le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta? La historia de Oseas, el profeta de Dios en la Biblia, es tan sorprendente hoy como lo fue entonces. Como se describe en Oseas 1:2 en la Biblia amplificada, Dios habló a Oseas, hijo de Bei, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en ese momento que Dios, hablando a través de Oseas, le dio un mandato extraordinario. Ve, cásate con una mujer promiscua y ten hijos con ella, porque la tierra ha cometido gran prostitución al alejarse del Señor. Para comprender mejor esta narrativa, es crucial saber que el contexto social de ese período histórico estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Oseas no fue un profeta cualquiera. Es el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación tuvo lugar en una era de reino dividido, después de los tiempos de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en 2 naciones después de una guerra civil. Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel experimentó un nivel de independencia y riqueza sin precedentes gracias al éxito en varias batallas. Sin embargo, a medida que aumentó la prosperidad, la moralidad de Israel comenzó a deteriorarse. Surgió una cultura de corrupción y degradación moral. Israel comenzó a atribuir conquistas, que eran actos de Dios, a Baal, y comenzó a adorar a dioses paganos. Esta historia nos lleva a preguntarnos cómo la riqueza y el éxito pueden influir en los valores morales de una sociedad. Oseas, con su inusual misión, trae profundas reflexiones sobre la lealtad, la fe y las consecuencias de alejarse de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su pacto con Dios y dejaron de obedecer sus leyes. Como dice en Oseas 8:1, «Pon la trompeta en tus labios. Un buitre está sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Abandonaron la fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. El Señor consideraba la idolatría y la infidelidad de Israel como una forma de adulterio espiritual. El pueblo solo se preocupaba por su propio placer, olvidando conceptos como la justicia y la rectitud, optando por la anarquía y la anarquía. El fraude financiero, el soborno, la corrupción e incluso la justicia quedaron contaminados. No había justicia en los tribunales a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos acontecimientos ocurrieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental actual son sorprendentes. Betel y Samaria tuvieron relaciones con prostitutas y mujeres promiscuas, creyendo erróneamente que esto convencería a Dios de bendecir sus cosechas. También construyeron un becerro de oro en Betel, en clara violación del mandamiento divino contra las imágenes talladas. Dios tendría todo el derecho de empezar de nuevo con un nuevo pueblo, pero estaba atado al pueblo de Israel.
Estaba decidido a mantener el pacto que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su comportamiento y fingir que no pasaba nada. Lo primero que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su vida. Y así es como Dios actúa muchas veces. Tal vez preferirías que Dios te diera un mensaje sobre otra persona, pero antes de que el profeta pudiera hablarle a la nación, primero tenía que escuchar a Dios. La palabra que Dios tuvo para Oseas no fue fácil. Le ordenó tomar como esposa a una prostituta. ¿Por qué Dios le dio este mandato a Oseas? Porque el pueblo de la nación cometió un grave acto de adulterio al darle la espalda al Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento. El Señor es el marido de Israel, y la atracción crónica y apasionada de Israel por los ídolos era comparable al deseo de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como prostitutas. Esta clara ilustración nos ayuda a comprender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor hacen sentir a Dios. Cuando ponemos algo por encima de Él, le duele de la misma manera que la infidelidad daña a un cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenar a Oseas que se casara con una prostituta, Dios colocó a Oseas en la posición de sentir lo que él siente y representó simbólicamente el adulterio de Israel con Yahvé. Oseas se casó con Gomer, una prostituta. La esposa de Oseas era crónicamente infiel, quedó embarazada y Dios le ordenó a Oseas que diera nombres proféticos a sus hijos que hablaron del juicio del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer y pronto tuvieron un hijo. Dios le dijo a Oseas que le pusiera al niño el nombre de Jezreel. En la Biblia los nombres tienen significados en el hebreo original y esta directiva fue sorprendente. Gomer no abandonó su profesión de prostituta después de casarse con Oseas, como resultará evidente. No fue el caso que Oseas encontró a una mujer caída y, a través del amor y la bondad, le restauró la virtud. Se casó con una prostituta, tal vez con la vana esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Es muy probable que ella diera todos los indicios de que estaba comprometida con Oseas, pero, después de un tiempo, y con la vida difícil, volvió a la prostitución. Es posible que simplemente se haya aburrido, tal vez por un sentimiento de abandono o de necesidad. Lamentablemente, compartimos las mismas razones injustificables de nuestra idolatría cuando preferimos otro Dios al Señor. Históricamente, la prostitución suele considerarse la profesión más antigua. Siempre ha sido un medio común para ganar dinero, incluso en los tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es pecado. Proverbios 23, 27 a 28 dice: porque la prostituta es un pozo profundo, y la mujer mala es un pozo estrecho. Como bandido, acecha y multiplica a los incrédulos entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos fusionarse y convertirse en uno? Esta sería una lección que enseñaría a muchos durante siglos. Dios le había ordenado a Oseas que se casara con una mujer de mala reputación, y esta era una tarea difícil para el profeta. La historia de Oseas con su esposa, Gomer, simboliza la relación de Dios con Israel, una nación que se había alejado de él, buscando ídolos y prácticas inmorales. Como resultado, Oseas fue el último profeta enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios haría si no se arrepentían y regresaban a él. En Oseas 1:6, Gomer concibió nuevamente y dio a luz a una hija. El Señor dijo a Oseas: llámala Lo-ruama, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel para perdonarlos. Pero el Señor prometió tener misericordia de la casa de Judá y salvarlos, no con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con guerreros, sino por el Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a Lo-ruama, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo:
llámalo Lo-Ammi, porque ya no sois mi pueblo, y yo ya no soy vuestro Dios. El nombre Lo-Ammi, que significa no mi pueblo, sirvió como un recordatorio constante para Israel de que se habían alejado de Dios y ya no eran considerados su pueblo. Si bien Gomer no abandonó su vida de prostitución, había una cruel ironía en sus hijos, porque tal vez el hijo que tuvo Gomer no era de Oseas, sino de otro hombre. El mensaje de Dios a través de Oseas ya era difícil, pero la vida personal de Oseas también se volvió desafiante. Dios declaró que Israel lo había abandonado, prostituyéndose con vino y vinos nuevos, y esto incluía tanto a hombres como a mujeres que se entregaban a la prostitución ritual en la adoración de dioses falsos. La infidelidad espiritual de Israel, simbolizada por Gomer, condujo a la infidelidad física. Dios prometió quitar los nombres de los Baales de los labios de Israel y dijo que los casaría para siempre en justicia, amor y misericordia. Varios profetas describieron a Israel como una nación espiritualmente infiel, comparando su idolatría con el adulterio. En el Nuevo Testamento, este lenguaje se usa en Apocalipsis 17:2, donde dice que por medio de él los reyes de la tierra cometieron inmoralidad, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. A pesar de las promesas del juicio, Dios también prometió que el día del juicio no duraría para siempre. Después de ese día, vendría un período de bendiciones y abundancia. En Oseas 1:10, Dios afirma que el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les dijo que no eran su pueblo, se les dice que son hijos de Israel del Dios vivo. Entonces los hijos de Judá y de Israel se unirán bajo un solo líder, y se levantarán de nuevo, porque grande será el día de Jezreel. Esta tragedia en el matrimonio de Oseas sirve como telón de fondo para que Dios enseñe una lección profunda sobre su amor por su pueblo. Dios ama a sus hijos con un amor infinito. Oseas vivió una vida de profunda tristeza, con días sin sol y noches sin dormir, porque su esposa, Gomer, le fue infiel y planeó regresar a su antigua vida. Mucha gente cree, erróneamente, que alejarse del Señor no es un gran problema, pero la historia de Gomer revela que la vida es mucho más difícil de lo que podía imaginar después de dejar la casa de Oseas. Para ayudar a su madre, Oseas hizo un llamamiento directo a sus hijos. Miremos la dolorosa partida de Gomer en Oseas 2:5, donde dice: su madre se prostituyó, la que los concibió se avergonzó porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan pan, agua, lana, lino, aceite y bebida. Casi como en una película, y podemos imaginarnos a Oseas el día que Gomer se fue, con su maleta hecha sin despedirse de sus hijos. Las personas a menudo se alejan del Señor porque anhelan la satisfacción de sus necesidades y deseos, y creen erróneamente que pueden encontrar esa satisfacción en el mundo. El enemigo es astuto y hace creer a la gente que si lo siguen y se aventuran en el mundo, serán felices. Sin embargo, la realidad es que el verdadero gozo no se encuentra en darle la espalda al Señor. El mundo no ofrece verdadera alegría. La caída de Gomer marca el comienzo de sus dificultades. Cuando volvió a una vida de prostitución, al principio todo parecía ir bien, pero pronto se dio cuenta de que iba por el camino equivocado. Oseas luchó por Gomer en cada paso, así como Dios lucha por sus hijos rebeldes. Cuando la situación de Gomer se deterioró, decidió regresar con su primer marido. En su angustia pensó: volveré a Oseas, porque era mejor para mí vivir con él. La celebración de su vida inmoral llegó a su fin, y pronto vinieron la ansiedad, la preocupación y finalmente el arrepentimiento. En Oseas 3, el Señor le dijo a Oseas: ve otra vez,
ama a la mujer amada por su marido, aunque sea adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque se vuelven a otros dioses y aman las tortas de pasas. Entonces Oseas compró a Gomer por 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada, diciéndole que debía vivir con él muchos días y no prostituirse, así como él también le sería fiel. Los hijos de Israel vivirían muchos días sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni memorial, pero eventualmente regresarían al Señor y a David su rey, y vendrían con temor del Señor y de su bondad en los últimos días. Este episodio refleja el corazón de Jesucristo, que perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a quienes se han extraviado, como ocurrió con la mujer sorprendida en adulterio. Cristo es el Redentor que pagó el precio por el pecado del mundo muriendo en la cruz. El libro profético de Oseas revela el amor eterno de Dios por su pueblo, un amor que no cambia a pesar de la infidelidad humana. El amor de Yahvé es eterno y su fidelidad no es como la de un ser humano que promete algo y luego se retracta. Incluso en nuestra infidelidad, Dios nunca deja de amarnos y siempre encuentra la manera de reconciliarnos con Él. No es casualidad que el nombre de Yahweh signifique salvación en hebreo, así como Josué y Oseas están relacionados con el nombre Yeshua, que en inglés es Jesús. Dios decidió enseñarle a toda la nación de Israel una lección a través de las vidas de Oseas y Gomer, permitiéndole a Oseas decir a su pueblo: «Tú te has prostituido con toda clase de dioses paganos, así como Gomer se prostituyó con otros hombres, pero Dios todavía los ama y los perdonó, así como yo perdoné a Gomer y ahora estoy casado con ella». Según un comentarista, el amor de Oseas por Gomer era un equilibrio perfecto entre ternura amorosa y juicio severo. Es difícil imaginar un enfoque más dramático para transmitir la profundidad del amor de Dios por nosotros y cómo Él nos redime de nuestra infidelidad. Si un marido perdona a una esposa adúltera y la trae de regreso a casa, no es un acto fácil. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está etimológicamente ligada a adulterar, que significa hacer algo de calidad inferior. Añadiendo otra sustancia para adulterar un matrimonio es introducir una tercera persona. Una relación adúltera es aquella que voluntariamente persigue una persona casada con alguien que no es su cónyuge, desviándose de su compromiso con Dios. La Biblia, desde el principio, resalta la importancia del matrimonio. En Génesis 2:24 está escrito: «Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». El profeta Oseas, por ejemplo, podría haber juzgado a su esposa con mucha dureza, según la ley del Antiguo Testamento. Según el pacto establecido con Israel, la pena por adulterio era la muerte. Levítico 20:10 dice: «Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera ciertamente morirán». Es crucial señalar que el castigo fue el mismo para ambas partes involucradas, sin que ningún doble rasero permitiera la desviación para un solo hombre. Fue castigado junto con la mujer. Las personas a menudo olvidan su primer amor y al hacerlo se vuelven como la adúltera descrita en el libro de Proverbios. En Proverbios 7:22, en la Biblia amplificada, leemos: «De repente la sigue, como buey que va al matadero, o como loco que va a prisión a la cárcel, hasta que una flecha le atraviesa el hígado. Como pájaro que huye, se precipita a la trampa, sin saber que está arriesgando su vida». El escritor de Proverbios llega a una conclusión terriblemente oscura sobre el adulterio. Muchos son los que ella derribó, y sus muertos son un ejército. Su casa es el camino al Seol, a las cámaras de la muerte. Lea las advertencias en Proverbio. Esto debería infundir miedo en el corazón de cualquiera.
Aunque el castigo de la ley del Antiguo Testamento por el adulterio puede parecer severo, las consecuencias espirituales son aún más graves. La historia de Oseas y Gomer es un cuadro inolvidable del amor fuerte e infinito de Dios por el pueblo de su pacto. El amor inagotable de Dios es un tema constante que recorre toda la Biblia y ofrece innumerables oportunidades para expresar gratitud y aprecio por el amor inquebrantable del Señor. En el libro de los Salmos leemos en el Salmo 36, 5: Tu misericordia, oh Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. En el Salmo 13, 5, en la Biblia amplificada, está escrito: Pero yo he confiado, apoyado y confiado en tu misericordia y en tu misericordia. Mi corazón se regocijará y se deleitará en tu salvación. Uno de los ejemplos más sorprendentes de amor en la Biblia se encuentra en el libro de Oseas. No importa cuán terribles fueron las acciones de su esposa, Oseas la perdonó. En Romanos 8, 38, 39 se nos recuerda: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el compañero fiel, nuestro Redentor, el profeta que rescata a su novia perdida. Es el padre que espera pacientemente a su hijo perdido y lo trae de regreso a casa con alegría. Desde el principio de los tiempos, los destinatarios de su renovada gracia, misericordia y amor eterno han sido pecadores indignos que son propensos a desviarse del camino correcto y cometer el mal. En Oseas 2, 19, 20 leemos algo que también debería llenarnos de esperanza. Y os desposaré conmigo para siempre, os desposaré conmigo en justicia, en juicio, en bondad y en misericordia, con vosotros en fidelidad, y conoceréis al Señor. Las amorosas palabras de Dios al antiguo Israel deberían llenarnos de esperanza hoy. Aunque sea muy difícil, debemos vernos en Gomer. Aunque está mal dedicarse a la prostitución, Dios todavía puede perdonar a quienes participan en esta inmoralidad. La Biblia registra cómo utilizó a una prostituta llamada Rahab para avanzar en el cumplimiento de su plan. Gracias a su obediencia, ella y su familia pudieron recibir recompensas y bendiciones. En el Nuevo Testamento, una mujer con reputación de inmoral y pecadora encontró la oportunidad de ayudar a Jesús mientras él se hospedaba en la casa de un fariseo. La mujer reconoció a Cristo tal como es, y luego se entregó como regalo un jarrón con un perfume caro. La mujer lloró mientras expresaba su arrepentimiento y tristeza ante Jesús, derramando el perfume sobre sus pies y secándolos con sus cabellos. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por aceptar este acto de amor de la mujer inmoral, Él los reprendió y aceptó la adoración de la mujer. Por su fe, Cristo perdonó todos sus pecados y ella fue bienvenida en su reino. Para que Oseas pudiera entender las emociones que Dios siente, Dios le hizo pasar por una experiencia verdaderamente única. Dios a menudo prepara a un profeta a través de sus relaciones o la falta de ellas. Dios le dijo a Jeremías que no se casara porque tendría que decirle a Judá que Dios también era soltero. Al ser soltero, Jeremías experimentó el vacío que Dios sentía cuando Israel estaba ausente de su vida. A Ezequiel se le dijo que su esposa moriría, pero que no debía llorar por ella, para mostrarle a Judá que Dios también había llorado la pérdida de su esposa de manera similar. Dios le enseñó a Oseas cómo se sentía al hacerle seguir algunas instrucciones peculiares en su situación matrimonial. Oseas encontró a Gomer, la llevó a casa, la cortejó y comenzó a tomarla por esposa nuevamente. Note la siguiente frase: ella no tenía idea de lo que le dije. Le proporcioné grano,
vino nuevo y aceite. Gomer asumió que todo esto provenía de sus amantes. Sin embargo, sus bendiciones vinieron de Dios, canalizadas a través de Oseas. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas son un llamado de esperanza muy tierno y emotivo, para que Israel se arrepienta y permita que Dios posponga el juicio que estaba a punto de ejecutarse. Primero debemos reconocer que Oseas no logró reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a juzgar al pueblo como había prometido. Asiria derrotó y exilió a Israel en el 721 a.C., sin retorno. Y así concluimos el increíble viaje de Oseas y Gomer, una historia de amor, traición y redención que desafía el tiempo. Pero espera, esta es solo una de las muchas historias fascinantes que exploramos aquí. Si está impresionado con lo que descubrió hoy, imagine qué más puede aprender y sentir de nuestros otros videos. No pierdas la oportunidad de sumergirte en narrativas más increíbles y poderosas. Si te ha gustado este video, deja tu me gusta, comenta tus opiniones o dudas y comparte usted con amigos y familiares. Compartamos juntos estas valiosas lecciones y, por supuesto, si aún no eres parte de nuestra comunidad, regístrate ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos que prometen revolucionar tu forma de ver el mundo. Gracias por estar con nosotros hoy y recuerda, cada vídeo es una nueva puerta al conocimiento y la inspiración. Hasta la próxima.